En esta sesión vamos a ocuparnos de un tema muy importante y muy actual que afecta a la situación financiera de dos generaciones a las que determinadas circunstancias ideológicas y sobre todo discursos ideológicos tratan de enfrentar. Se trata del problema del acceso a la vivienda. Hoy día la cuestión del acceso a la vivienda, la lucha por la vivienda, es un reflejo muy claro de lo que es la lucha por la vida. Y se ha situado, se ha emplazado, yo diría que se ha objetivado la lucha por la vida entre diferentes generaciones por el acceso a la vivienda. Casi podríamos decir, parafraseando a Ricardo III en la tragedia de Shakespeare, que todo mi reino por un caballo sería toda mi vida por una vivienda. Podríamos parafrasear ese contexto pasando de lo que es la situación de las élites caballerescas o medievales, que son las que protagonizan el teatro de Shakespeare, a la realidad de la vida del siglo XXI, a la realidad de la vida de la gente joven que está desterrada en su propia vida porque ni siquiera tiene acceso a la vivienda. Y esto es una cuestión muchísimo más grave de lo que cualquiera de nosotros se puede plantear, porque además se presta a declaraciones francamente vengativas por parte de estados emocionales de unas personas contra otras, del tipo los milenaristas se lo merecen, los milenaristas no han hecho nada, y esto no nos conduce a ningún tipo de reflexión que resuelva ningún problema. No se trata de condenar a una generación por si ha hecho esto o si ha hecho lo otro, se trata de resolver un problema que determina la vida de los seres humanos, porque mientras la literatura actual se dedica a hacer referencia a cuestiones que nada tienen que ver con la realidad, desde abrazar árboles hasta ir descalzo por determinadas sendas turísticas, mientras tenemos delante de nosotros una serie de problemas que marcan la supervivencia de generaciones, mientras, insisto, la literatura actual y contemporánea se dedica a hablar del sexo de los ángeles, y a hacer anatomías de un instante, por ejemplo, o a buscar el infinito en un lugar o en otro lugar, lo cual es muy curioso, lo de buscar el infinito en un lugar o en otro lugar. Sin embargo, la gente joven lucha por sobrevivir en un mundo en el que la carencia de vivienda supone desterrar al ser humano de su propia vida, desahuciarlo en vida. O sea, realmente la situación es mucho más grave de lo que parece. Y entonces se dice, bueno, determinada generación morirá y entonces heredarán ustedes la vivienda prometida. No. A esa cuestión hemos dedicado en este libro, El fracaso de la felicidad, que se presentará en Gijón, en el Ateneo Jovellanos, este viernes 24 de abril, en compañía de la psicóloga Esther Blanco García. Ateneo Jovellanos de Gijón, 24 de abril, viernes, hablaremos de este asunto también, la cuestión de la vivienda. Aquí, en este libro, hay un capítulo sobre el co-living, el compartir obligatoriamente habitación dentro de un mismo espacio, dentro de una misma vivienda con gente desconocida que reemplaza a la familia y que supone, naturalmente, una serie de alteraciones psicológicas importantes. Hablaremos de esto en la presentación de este libro, pero es que en este libro hay un capítulo, vayan ustedes a determinadas páginas de este libro donde se habla del co-living, precisamente, en uno de estos capítulos, donde se menciona explícitamente el problema de la vivienda y la frustración que profesionalmente y vitalmente supone no acceder a una vivienda, y cómo el ser humano está completamente desahuciado en vida precisamente por estas circunstancias. Entonces, claro, cuando estos días vemos que el Banco de España ha hecho público un informe sobre la situación financiera de las familias y apela directamente a este capítulo, a este gran problema que es la imposibilidad realmente de ubicar a la gente en una vivienda y romper brecha generacional, sobre este punto se pueden decir muchísimas cosas. Y muchas de estas cuestiones se plantean, insisto, aquí en El fracaso de la felicidad. Pero privar de vivienda a una generación entera, a un montón de gente, de seres humanos, supone simplemente desterrar al ser humano de su propia vida, desterrar al ser humano en vida. Es que estamos todos muy contentos con tener un Estado, una nación, una lengua, una serie de atributos y cualidades y posibilidades, pero ¿de qué nos sirve todo esto si realmente no tenemos una vivienda? O sea, podemos estar muy orgullosos de pertenecer a una nación, a un Estado, a un continente, a la Unión Europea, todo lo que nos dé la gana. Pero, ¿en dónde vivimos? Es que la cuestión es que aquí se induce a la gente a enamorarse de la letra grande de la historia y se le priva de la letra pequeña.
vale, pero ¿yo dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a comer mañana? ¿De qué me sustento? ¿Dónde trabajo? ¿Cuál es la estabilidad laboral? Esos son grandísimos problemas a los que la democracia da la espalda, no resuelve. Y entonces lo que la democracia no resuelve lo resolverá otro sistema político, u otro país, u otro régimen. Pero fíjense ustedes cómo la prensa se hace eco de estos hechos, y leemos en un titular de prensa, en uno de los varios que estos días dedican atención a estos asuntos, se dice: el porcentaje de millennials, utilizan la palabra extranjera por milenarista, este ya es el primer error, interpretar la experiencia propia con nomenclaturas construidas por extranjeros, que no conocen nuestra experiencia propia, sino que tratan de intervenir en ella y manipularla. Yo no utilizo la palabra millennials, hablo de milenaristas. El porcentaje de milenaristas, lo interpreto bajo mi propia nomenclatura, con casa en propiedad a los 39 años, es hoy el mismo que el de la generación X, otra patraña de estas anglosajonas, que el de la generación X tenía cuando cumplía 25 años. Bien, aquí se establece un contraste entre dos generaciones que en realidad son en parte la misma y en parte diferentes, porque hay dos grandes movimientos generacionales, como saben, a mi juicio. La generación de los boomers, que es la generación que se mueve por el poder, básicamente. Hablar de boomer es hablar de alguien que se mueve por el poder, no se mueve tanto por el gusto, no se mueve tanto por el placer, se mueve por el poder. Para ellos el placer es poder, el gusto es poder, el dinero es poder. Ellos comprarían poder, gastarían dinero por obtener poder a cambio. Básicamente el boomer es un prototipo de ser humano que se mueve por el poder. Es lo que le hace levantarse todos los días por la mañana. Quiere dinero en tanto que convierta el dinero en poder. Es como el rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Pues el boomer, básicamente, todo lo que le induce a moverse tiene que ser poder, básicamente. La generación de los milenaristas es la que fuertemente marcada vino después que ellos, aunque el mundo anglosajón utiliza nomenclaturas muy diversas. El mundo anglosajón utiliza nomenclaturas muy simples, muy planas, vacías completamente de contenido. Del mismo modo, yo lo comparo esto con el hierro que utilizan los ganaderos para marcar el ganado. Y entonces hablan de generación alfa, generación Z, generación X, generación Y. Es como si un hierro usado por un cachapeador de ganado, que es lo que se llama, el término es un venezolanismo, y se lo debo a Rómulo Gallegos con la lectura de Doña Bárbara. Los llaneros marcaban el ganado con hierro candente, y cada uno de estos hierros tenía el signo de su propietario. Y aquí parece que la gente de todo el mundo está marcada, está cachapear, como si fuéramos ganado, por el hierro de las nomenclaturas anglosajonas. Entonces estos son los alfa, estos son los X, los Y, los Z, ya los milenaristas ya es una cosa muy complicada, los M de milenaristas, los B de los boomers, etc. Estamos cachapeados. Yo me niego a utilizar completamente esas nomenclaturas. Es decir, no me juzgo a mí mismo, ni a la sociedad y a la cultura de la que procedo, con términos elaborados por una sociedad y una cultura de la que no procedo y que nada tiene que ver con la mía. Y que además no me identifico con ella porque no formo parte de ella. Es decir, mi código está en Cervantes, no está en El Señor de los Anillos. Mi código está en la cultura hispano-grecolatina, en Grecia, Roma, la cultura mediterránea. Yo no formo parte de los nacidos en Manhattan, ni nada de esto. No tengo nada que ver con eso. Por lo tanto, no puedo utilizar una nomenclatura construida por alguien que no conoce mi historia para interpretar mi propia historia. Ese es el principal error que comete muchísima gente y que ha sido educada en el aprendizaje de una nomenclatura y de unos términos construidos por alguien que nada tiene que ver con la historia del que forma parte. Por tanto, yo no puedo utilizar una nomenclatura construida por alguien que desconoce el mundo del que yo formo parte para interpretar mi mundo. No tiene ningún sentido, cuando además yo precisamente pertenezco a una tradición que es la que comparten la mayor parte de las personas que pueden escuchar esta intervención, que es la tradición mediterránea, la tradición de la Europa del Sur, básicamente, que es infinitamente superior en muchísimos aspectos, en recursos intelectuales y en recursos explicativos de la realidad cotidiana de lo que pueden ofrecer otras culturas. Por lo tanto, no voy a hablar de X, de Y, de Z, porque eso son letras alfabéticas
que en principio no designan absolutamente nada. Hablaré de dos grandes movimientos generacionales, que son los boomers, que se mueven por poder, y los milenaristas, que se han caracterizado sobre todo por ser una generación profundamente desorientada, una generación marcada por la frustración, sobre todo. No diré por el fracaso, pero sí por la frustración. Una frustración con frecuencia mal digerida, una frustración respecto a la cual han hecho una mala digestión. ¿Y una mala digestión por qué razón? Pues por una razón muy simple, que es la siguiente. Han tardado mucho en desengañarse, y cuando se desengañaron, se encontraron con que no tenían recursos lo suficientemente potentes como para contrarrestar el desengaño. Los milenaristas es una generación muy desorientada, porque ha visto ante sí cosas muy contradictorias a las que no ha sabido enfrentarse como es debido. Unas personas sí lo han conseguido individualmente y otras no, otras se han visto más afectadas por esa frustración. Los milenaristas se han expuesto al efecto violentísimo de las redes sociales sin preservativo, vamos a decirlo así. Del mismo modo que los boomers se vieron expuestos a los efectos de la droga sin la debida prevención. Todas las generaciones se han enfrentado a particulares enemigos, a particulares adversarios. Lo que ocurre con los boomers ahora mismo es que nosotros convivimos con los boomers que han sobrevivido a los fracasos y a sus adversidades generacionales. Entonces, claro, el enfrentamiento es muy desigual, porque los boomers que han muerto con 40 años, con 50 años o con más juventud, con 30 o 20 años, no están hoy para contar su vida. Nosotros hoy nos enfrentamos a los boomers que han sobrevivido a las adversidades de su generación. Por lo tanto, es muy injusto enfrentarse a alguien que es el ganador de la historia o el superviviente de la historia. Por otro lado, no todos los boomers son ricos, no todos los jubilados son ricos. Entonces, de nuevo, el enfrentamiento sigue siendo muy injusto, muy desigual. Y no todos los milenaristas son unos frustrados, ni unos fracasados, ni muchísimo menos ni unos vagos, ni nada por el estilo, como con frecuencia se dice de ellos. Esto es totalmente injusto. Los movimientos generacionales son mucho más complejos de los que las interpretaciones simples pretenden hacer de ellos. Pero aun incluso incurriendo en riesgo de simplicidad y planicie, yo sí me atrevo a asegurar que los boomers han sobrevivido sobre todo por el empuje y la fuerza que han tenido respecto a sus ansias de poder. Lo que define sobre todo al boomer es el ansia de poder, la ambición de poder. Y lo que define sobre todo al milenarista es la sensación de frustración ante la vida. No dispone del poder de los boomers, pero lo ha visto pasar ante sí. La llamada generación X por los anglosajones es una mezcla de boomer tardío, se supone que es la generación a la que yo pertenezco, como alguien que ha nacido en el año 67, 1967. Nosotros nos hemos movido sobre todo por un impulso de ambición de poder heredado por los boomers, pero mucho más desmitificado. Nosotros nos hemos movido por el poder, pero un poder que fue sobre todo la resistencia a los boomers. Los boomers a nosotros nos hubieran destrozado completamente. El boomer nato, que es el que nace en torno a 1950, 1960 y poco, ese se apoderó absolutamente de todo. Su lema era a por todo, cuanto antes y para siempre. El lema de los que ya vinimos después nos obligó sobre todo a ser muy sumisos ante los boomers, porque los boomers tenían un poder infinitamente superior al nuestro. Ustedes tengan en cuenta, y yo les hablo de la universidad, los boomers eran gente que a los 28 años podía ser catedrático de universidad, con unos privilegios que hoy día resultan inimaginables absolutamente. Estas gentes hoy pueden tener entre 70 y 75 años o algo más. Y llegaron a obtener el poder a una edad extraordinariamente joven, insólitamente joven. Mi generación ya tardó bastante más, pero aún consiguió la titularidad a la edad en la que los boomers conseguían la cátedra universitaria. Los que han venido después, apenas a los 30 años acaban su tesis doctoral, e incluso con 40 años están opositando a una titularidad o a un puesto de contratado doctor. No les quiero ya decir nada
respecto a las llamadas agencias de evaluación, prospección, acreditación y todo ese tipo de cosas. Vamos a llamarlos cosas, porque lo único que han generado no es una selección de calidad del profesorado, sino es un despliegue de obstáculos en la carrera profesional para impedir que los más inteligentes lleguen a la meta y promover básicamente que lleguen los más mediocres, atascando todo un sistema. De tal forma que todo este montaje, todo este aparataje ha sido obra de los boomers, básicamente, y lo hemos sufrido los boomers tardíos, los que ya no estábamos en la vanguardia del movimiento de los boomers, del poder, sino más bien en la retaguardia. Y por supuesto lo han sufrido enormemente los milenaristas, porque el gran problema que han tenido los milenaristas es que, si tengo que objetar esto, han sido muy perezosos. Han sido muy perezosos porque se han dejado llevar por un bienestar que determinó sobre todo su niñez, su adolescencia y su primera juventud. Y la digestión se les cortó en la veintena. Entre los veintitantos años hasta los 30 años, ahí a los boomers se les apareció la realidad. No se les apareció el demonio, pero la realidad pasó la factura. Y cuando la realidad comenzó a pasar la factura, los milenaristas se dieron cuenta de que no tenían recursos para pagarla. Y ahí se dieron cuenta no tanto del desengaño, sino de que no disponían realmente de recursos para enfrentarse al mundo que tenían delante. Y eso los ha marcado enormemente. Algunos de ellos sí han desarrollado esos recursos, otros se han desengañado y otros simplemente se han rendido. Otros simplemente se han entregado a lo que yo llamo la generación del meme. Han tratado de reírse del mundo en el que vivían y han tratado básicamente de resolver los problemas de la realidad en un contexto emocional, haciendo memes o haciendo memeces o llámenlo como quieran. Suele ser terapéutico esto de hacer el meme, pero no resuelve el problema. Quiero decir que cuando la risa terminó, el dinosaurio seguía ahí todavía. Es decir, después de contar el chiste, el problema sigue. El problema es que el chiste no conjura el problema, sino que lo deja intacto. Hacer chistes no es una manera de resolver los problemas reales, es una manera de creer que uno tiene audiencia o que uno tiene amigos. Y eso es un problema bastante grande que los milenaristas han vivido en carne propia. ¿Y cómo se les puede ayudar a esto? Pues no lo sé, proporcionándoles conocimientos, pero sobre todo yo diría que los milenaristas deberían haber imitado a los boomers en la voluntad de poder. Lo que determina sobre todo a los boomers es nietzscheanamente la voluntad de poder. Un boomer es sobre todo la voluntad de poder. Y ahí están. Todavía ahí están, porque los boomers todavía siguen teniendo en muchos aspectos muchísimo poder, sobre todo en una institución como la universidad. Mi generación más bien ya ha abandonado, ha renunciado a este tipo de cosas. Los milenaristas no, los milenaristas han tenido que hacer una actividad curricular en la universidad muy fuerte, desde el punto de vista de los llamados, en su momento, currícula al peso, los currículums al peso, muchas publicaciones, pero ahora les han cambiado las normas de tal manera que da igual tener 100 publicaciones que tener 10, porque se ha neutralizado la capacidad de trabajo. De tal manera que con 10 publicaciones uno puede tener la misma puntuación que alguien que haya hecho 10 veces más. Esa minusvaloración del trabajo también ha pillado a la generación de los milenaristas con el pedal cambiado, con el paso cambiado. Y eso es una nueva frustración que añadir a esa trayectoria académica. Hay que tener mucha fuerza de voluntad para sobrevenirse, para superar todos estos obstáculos y sobrevivir a ellos, porque la historia no la cuentan los vencedores, la historia la cuentan los supervivientes, los boomers que hoy han sobrevivido, que sobreviven, que están hoy vivos a las adversidades generacionales que muchos otros compañeros de su generación no pudieron superar y han fallecido en los años 80 por droga, por la pandemia del SIDA, etcétera, etcétera. Muchas de estas personas que no han podido contar su historia no están hoy presentes para cotejar como es debido esos datos. Hoy se tiene de los boomers una imagen de triunfadores, pero es que no todos los boomers han llegado a los 70, 75, 80 años, ni pueden contar lo que ha sido su vida. Otros han muerto por el camino y esto no impide que, silenciados ellos, tengamos que ignorar esa página de la historia de los boomers fracasados,
porque también alguien podría escribir, y les ofrezco la idea, un artículo o un trabajo, un escrito sobre los boomers fracasados, que también hay muchísimos, como también hay muchos milenaristas con éxito. Por lo tanto, estas son cuestiones que no se pueden resolver en términos tan simples como habitualmente se expone. Pero tocante al aspecto de la vivienda, claro, este informe del Banco de España se interpreta como un enfrentamiento dialéctico entre boomers y milenaristas, con lo cual es situar el conflicto en un terreno de juego completamente diferente al financiero. Fíjense lo que dicen, leo algunas interpretaciones por parte de comentaristas periodísticos, de medios de comunicación. Se dice en un periódico: la brecha generacional en el acceso a la vivienda se consolida de acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco de España. Los milenaristas, yo hablo de milenaristas, que no pudieron comprar una vivienda antes de que los precios empezaran a dispararse, difícilmente, y fíjense qué manera de escribir, difícilmente lo están pudiendo hacer ahora. Lo correcto es decir, difícilmente lo pueden hacer ahora. ¿Por qué ese tiempo continuo inglés en una sintaxis española? Ustedes imagínense, ya se lo he dicho muchas veces, que Cervantes hubiera escrito el Quijote diciendo: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no estoy queriendo acordarme, etcétera, etcétera, ¿no? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Por qué se complican la vida usando tiempos compuestos anglosajones? Fíjense qué frase tan enrevesada. Difícilmente lo están pudiendo hacer ahora. Difícilmente lo pueden hacer ahora. Es como la gente que cuando empieza a hablar dice: en esta conferencia vamos a estar hablando de los pájaros. No, en esta conferencia vamos a hablar de los pájaros. ¿Por qué ese permanente, esa manía con los tiempos ingleses anglosajones? Es que no saben hablar como la gente normal, coño. El porcentaje de hogares milenaristas que tiene vivienda en propiedad incluso se ha reducido en los 2 últimos años y se consolida la ruptura en el acceso al mercado respecto a generaciones anteriores. Bien, esto puede decirse de cualquier cambio generacional de la historia. Y eso de que los milenaristas que no pudieron comprar una vivienda antes de que los precios empezaran a dispararse difícilmente lo pueden hacer ahora, oigan, era como para decir, es que los que no compraron vivienda antes de nacer van a tener más dificultades ahora que han nacido. Hombre, vamos a ver, como yo mismo diría, no, hombre, por favor. Claro, no me digan a mí, el que no pudo comprar vivienda cuando no tenía dinero, difícilmente lo va a hacer ahora, aunque tenga dinero, porque subieron de precio. Es que hacen ustedes unas exigencias a los milenaristas que ni los boomers las superan. Es que también, qué planteamientos. Claro, según la encuesta financiera de las familias que acaba de publicar el Banco de España, correspondiente al año 2024, apenas el 47% de los hogares de milenaristas posee una vivienda en propiedad. Pero es que no son magos, son seres humanos, no son obradores de milagros, son seres humanos. Entonces, claro, es que ustedes piden a la gente el logro de unos objetivos y de unas exigencias que la gente no tiene recursos para llevarlos a cabo. Por eso digo que se trata de una frustración generacional muy importante. Pero es que lo mismo ocurre en la carrera académica. Un boomer era catedrático a los 28 años y hoy día a los 28 años la gente no puede ni acabar su tesis doctoral, si es que alguna vez tiene ocasión de haberla comenzado. Entonces, hoy día la salida, ¿dónde está? En la formación profesional. En la formación profesional, al cabo de 2 años, uno puede entrar en el mercado laboral. Me discutirán las condiciones, de acuerdo, pero yo también les puedo discutir a ustedes las condiciones en las que un universitario, casi con 30 años, entra en el mercado laboral, habiendo perdido 10 años en relación a un titulado en formación profesional. Entonces, claro, piénsense mucho la carrera que escogen, los estudios que escogen y la orientación que escogen. Entonces, claro, fíjense también el idealismo desde el cual se interpretan estos hechos. Leo otra cita periodística. No solo la brecha generacional sigue siendo muy amplia, sino que la crisis de la vivienda ha consolidado la diferencia generacional. Es que ustedes todo lo resuelven en diferencias generacionales. Es que ustedes interpretan como diferencia generacional lo que es un problema financiero y económico de la democracia, y no de las generaciones. Las generaciones no tienen sistemas económicos propios, exclusivos y excluyentes. El sistema económico es común a diferentes generaciones que van articulando su vida financiera
tal como las circunstancias se lo permiten y no como ellos voluntariamente quieren. Entonces, claro, es muy curioso decir, es que los boomers son ricos y los milenaristas son vagos. No es así. La realidad no es así. Es que los boomers serían milenaristas si hubieran nacido 30 años después. Así de simple. Aunque tuvieran la misma voluntad y la misma inteligencia. No cambian las cosas. Estamos muy sometidos a determinadas circunstancias materiales que no se pueden cambiar cuando alguien es adolescente. En ese sentido. Se dice, esta progresión se ha roto en los últimos años y ha caído hasta el 47% a la edad de 39 años, cuando antes era mucho más alta, indudablemente. Y se añade, fíjense lo que se añade aquí, es importante precisar que la estadística del Banco de España no analiza la situación individual de las personas, sino de los hogares. Obviamente, porque esto es una forma de articular la estadística de tal manera que el resultado es completamente diferente a lo que sería si analizáramos persona por persona, individuo por individuo. De tal manera que, claro, el planteamiento es muy diferente, es realmente muy diferente. Y se dice, la situación real de los jóvenes es todavía peor de lo que refleja la estadística, porque claro, la estadística mide hogares, no individuos. Es aún peor, porque los datos muestran también que la emancipación es cada vez más tardía. Estos jóvenes están en peor situación económica por la emancipación. Vale, ustedes hablan de emancipación, y yo les pregunto, ¿emancipación de quién? ¿Pero de quién se emancipan los jóvenes? ¿Y de quién se emancipan los boomers? Pero si cuando uno se emancipa de su padre y de su madre, queda subordinado al Estado, queda subordinado a la hipoteca bancaria. Pero esto no es una emancipación, esto es el traspaso de una dependencia. Se depende primero de papá y mamá, porque si no, ¿de quién se va a depender? Y después se depende del banco, se depende del apoderado, se depende de una comisión de individuos que ante un notario, pues sacan, digamos, sus filos para comprometer tu vida durante los próximos 30 años. Entonces pasas de depender durante 30 años de tu padre y de tu madre, si es que los tienes sanos y vivos, y no desestructurados o divorciados o enfrentados, que ese es el otro gran problema, la destrucción de la familia como placenta protectora, y después se pasa a depender del sistema financiero, del sistema social, del sistema político, de tal manera que, ¿cómo cabe hablar de emancipación de la juventud cuando no hay emancipación? Hay traspaso de dependencia. Pero es que no lo ven. Pero emanciparse, ¿para qué? Como Simón Bolívar emancipó a Hispanoamérica, para ponerla a los pies de los caballos del sistema financiero de los Estados Unidos. Y miren cómo estamos, después de 200 años de soledad. Después de 200 años de soledad. Entonces, claro, esto es un traspaso de dependencia, no una emancipación a ninguna parte. A mí me hace mucha gracia lo de la emancipación, pero ¿emancipación hacia qué? ¿Emancipación hacia dónde? ¿Hacia los sistemas de la Ilustración? ¿Hacia el despotismo ilustrado que convirtió la libertad del pueblo en la esclavitud de un sistema al que denominó democracia? Hombre, todo esto. Se habla después de riqueza sin propiedad. Bueno, ¿la riqueza sin propiedad cuál es? ¿La del comunismo? ¿O la de un capitalismo de Estado? ¿O cómo se interpreta la riqueza sin propiedad? Porque cuando la riqueza no tiene dueño, ¿a quién pertenece? O cuando la propiedad no tiene valor, ¿qué es lo que poseemos? Claro, es que son nomenclaturas que aquí requieren, de alguna manera, un pensamiento crítico que no hay, que no se da. ¿Dónde están los intérpretes de este pensamiento económico, de este pensamiento financiero? Sí los hay, no podemos decir que no hay intérpretes del mundo financiero actual, pero desde luego yo lo que veo aquí es una interpretación periodística, pero no una interpretación científica de estos informes. Y naturalmente me dirán, bueno, es que somos periodistas, estoy de acuerdo, pero el informe del Banco de España no puede ser exclusivamente reducido a una información periodística. A esto hay que sacarle más interpretación. Riqueza sin propiedad, se dice. La encuesta muestra que la riqueza neta de los milenaristas, y se añade los nacidos entre los años 1986 y 1995, no es muy diferente de la que tenía la generación anterior, los llamados X, nacidos entre 1976 y 1985.
cada vez que se habla de X, Y, Z se dan años diferentes, porque yo según esta nomenclatura no formo parte de la generación X, sería un boomer. Yo no soy un boomer, eso lo tengo clarísimo. En todo caso soy un boomer tardío con aspectos comunes a muchos milenaristas también, porque también he tenido a lo largo de mi vida muchas limitaciones y muchas frustraciones provocadas por los boomers. Uno no puede ser un boomer cuando tiene a los boomers como enemigos. Uno no puede ser un boomer cuando tiene a los boomers como los adversarios que han llenado de obstáculos su carrera y su trayectoria profesional. Porque si yo no he podido alcanzar antes los logros en mi carrera académica, y como yo, quienes me acompañaron en el contexto generacional, ha sido porque los boomers crearon un montón de obstáculos para que una vez que ellos sacaran su cátedra universitaria, ni Dios sacara la otra, ni Dios sacara la suya, evidentemente. Y esto lo han hecho básicamente los boomers. Y los milenaristas en muchos aspectos han heredado también esta situación, porque cuando ellos han conseguido la acreditación, han incrementado todos los obstáculos posibles para que quienes vienen detrás tengan más dificultades para ser sus colegas de cátedra. De tal manera que los milenaristas y los boomers tienen mucho más en común de lo que creen. Este enfrentamiento entre milenaristas y boomers no es tan real como se cuenta. Los milenaristas son una prolongación de los boomers, pero con frustraciones añadidas, con frustraciones incorporadas. Y yo, que estoy a caballo entre ambos movimientos generacionales y he visto cómo se comportaron unos y otros, lo sé muy bien. Y mis compañeros de generación y de trabajo no me dejarán mentir, porque la realidad es esa. Entonces aquí ni todos somos completamente culpables, ni todos somos absolutamente inocentes. Entonces, claro, en concreto el patrimonio mediano de esta generación, una vez respetadas las deudas, una vez restadas las deudas, hombre, es que restadas las deudas somos todos iguales. De noche, moneda falsa pasa, de noche todos los gatos son pardos. Claro, restadas las deudas somos todos iguales. Es que si no hay deudas, ¿cuál es la diferencia? ¿Ah? Asciende a 73.500 euros. Sin embargo, el acceso a la vivienda es muy inferior. ¿Cómo encaja esto? Hombre, encaja pues porque el dinero no llega para comprar lo que antes se podía comprar. Porque antes con 2 duros comprabas lo que hoy no pagas ni con 100 pesetas, por hablar con la nomenclatura antigua, ¿no? De tal manera que esta no es la historia de los vencedores, es la historia de los supervivientes. Es la historia de los supervivientes, a los que se les identifica como vencedores por el hecho de haber sobrevivido. Pero es que, ¿cuánto dirían si pudieran hablar los que han fallecido hace 20 o 30 años y hoy serían boomers, compañeros de generación? Es que también hay que tener en cuenta la voz de los que ya no están y podrían haber vivido. Entonces, ¿qué valor tiene una riqueza cuando alguien no es titular de esa riqueza? Claro, se ha dicho que el dinero público es de todos, otras veces se ha dicho que el dinero público no es de nadie. El dinero no se tiene, el dinero se gestiona. El dinero que uno tiene lo tiene el banco, o lo tiene uno debajo del colchón, según. Pero el dinero no se tiene, se gestiona. El dinero que no se mueve es un dinero que no existe. Es un dinero que incrementa la inflación y que remite a una avaricia que inmoviliza el capital. Eso cualquiera que incluso ni haya estudiado económicas lo sabe. Ya se sabe que la economía es la gestión de los recursos escasos y el dinero en cualquier momento se convierte en un recurso escaso, sobre todo cuando el 5% de la población puede atesorar la mayor parte de la riqueza del mundo, como ocurría de hecho en el Imperio Romano. Entonces, claro, este empobrecimiento generacional significa muchas cosas que cada cual va a interpretar según su punto de vista y según sus criterios, y la interpretación en este sentido es inagotable, no se reduce a una sola dirección. Entonces, claro, fíjense lo que señala el informe. La riqueza neta de hogares milenaristas a los 39 años equivale a 73.500 euros, y es inferior a la riqueza que tenían los últimos boomers con 30 años, que alcanzaba los 84.000. O sea, fíjense el empobrecimiento a lo que ha llegado la situación, el empobrecimiento al que ha llegado la situación. Y luego se dice que para estos hogares alcanzar la riqueza que hoy tienen los jubilados es una quimera. Pero ¿qué jubilados? Porque hay jubilados que son más adinerados que otros. ¿Y qué dinero tendrían los que fallecieron por el camino? Claro, es que aquí se habla de la historia de los vencedores, no de la historia
de los que no han ganado, pero que viven, y otros que ni siquiera viven. Y luego, o sea, hay una frase encantadora que dice: el Banco de España celebra que los jóvenes estén desendeudando porque han optado por la eliminación de la carga de la deuda. Bueno, esto para mí es una metagoge. ¿Qué es una metagoge? Una metagoge es una metáfora donde se representa a una entidad no humana como sujeta de experiencias humanas, o como sujeto de experiencias humanas. Claro, sujeta a experiencias humanas. Por ejemplo, la naturaleza ríe, o las flores sonríen. Eso es una metagoge, es una prosopopeya, en el sentido de que se dota de cualidades humanas a entidades anímicamente no humanas. Claro, cuando una flor está sujeta a una experiencia risueña, pues evidentemente eso es una metáfora, porque las flores no sonríen, es una manera de decir que la percepción que el ser humano tiene de la flor que contempla le suscita una sonrisa, o le suscita una emoción alegre. Entonces, claro, decir que el Banco de España celebra que los jóvenes estén desendeudando, para mí es una prosopopeya. ¿Por qué? Pues porque es dotar de animismo a instituciones inhumanas. Inhumanas en el sentido de que no son humanas, o sea, el Banco de España no tiene corazón, riñones, testículos, urea, glucosa, a eso me refiero, que esas son cualidades del organismo humano, ¿no? Claro, nadie espera ir al Banco de España y encontrar en el Banco de España pues una uretra, que es un conducto, un pulmón, o sea, esto no. Del mismo modo que en una flor tampoco es posible encontrar los órganos humanos, pero sí órganos vegetales. De tal manera que decir, la sabana sonríe, bueno, pues eso es una metagoge, es una prosopopeya, es una metáfora animista que dota a la naturaleza de cualidades humanas. Claro, a mí me parece muy bien que se dote al Banco de España, o al banco en general, de cualidades humanas. Dice, el Banco de España celebra que los jóvenes estén desendeudando. Bueno, esto supongo que es un ejemplo de oración gramatical que tiene sujeto, verbo y complementos, pero en el contenido ya me resulta muy difícil entrar, porque yo lo interpreto como una metáfora verbal, que el Banco de España celebra que los jóvenes estén desendeudando. Bien, eso para mí es una metagoge, es una metáfora verbal, animista, es una prosopopeya, donde se dota de animismo a instituciones políticas o financieras no humanas, en el sentido estricto de lo humano, aunque estén hechas por seres humanos, en definitiva. Pero vamos, es curioso. La desigualdad generacional es un leitmotiv, es un tema recurrente del que se habla constantemente. Pero es que la desigualdad generacional es una redundancia, porque siempre ha habido desigualdades generacionales. Tengan en cuenta que hay generaciones que se ven obligadas a ir a la guerra y otras que no, otras que han vivido en paz. Eso es una desigualdad generacional. Hay generaciones que se ven obligadas a sufrir holocaustos o bombardeos atómicos y otras que no. Eso también es una diferencia generacional. Es decir, que la diferencia generacional es algo que ha existido siempre y va a existir siempre, como hay diferencias entre seres humanos. Entonces, agrupar las diferencias por sexos, por generaciones, por colores de piel, por edad, o por gentrificación, o zonas en las que se vive, o épocas en las que se vive, es algo simplemente explicativo, pero que no puede tener un valor imperativo. Es indicativo, pero no imperativo. Por lo tanto, que los milenaristas han sido muy confiados en un determinado sistema, en el que por confiarse demasiado esperaron soluciones que no llegaron, es innegable, es inevitable. Los milenaristas confiaron excesivamente en la democracia. Los boomers construyeron la democracia a su imagen y semejanza, a su medida e intereses, que ya no fueron las medidas y los intereses de los milenaristas, porque los boomers mantienen con los milenaristas una relación de dominio absoluto, y los milenaristas han pactado aceptar este dominio en tanto que les beneficiaba, y empezaron a protestar cuando dejó de beneficiarles. Es decir, los milenaristas, cuando eran niños y adolescentes, estaban muy felices, como Alicia en el País de las Maravillas, pero cuando quisieron comprar una vivienda se dieron cuenta de que no tenían dinero. Cuando quisieron un trabajo estable como el de sus padres se dieron cuenta de que esa estabilidad no existía. Cuando se dieron cuenta también que la estabilidad en las relaciones de pareja no era la misma que habían tenido la generación de sus padres o la generación de sus abuelos, las generaciones de sus padres y abuelos,
entonces se dieron cuenta de que aquello que les habían vendido de que casarse era simplemente un papel, o que es mejor emparejarse que matrimonializarse, pues ahí empezaron también ciertas frustraciones que implicaron enormemente problemas de divorcio y de separación, porque un divorcio y una separación no es lo mismo a efectos legales, pero tiene parejas consecuencias legales, valga la silepsis o dilogía del término pareja, de tal manera que fue una generación que creyó en lo que se le prometió, y cuando constató que quienes les hicieron esas promesas las incumplieron, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, y se les cortó la digestión en pleno proceso. Y esto realmente es muy injusto. Los boomers han sido muy injustos con los milenaristas, y los milenaristas fueron demasiado confiados con los boomers y hasta cierto punto demasiado complacientes, porque mientras las cosas iban bien no protestaron y tampoco se esforzaron en exceso, y cuando las cosas empezaron a ir mal, entonces empezaron a protestar, pero se vieron muy limitados porque sus capacidades de esfuerzo eran muy inferiores a las de los boomers, dado que fueron educados en unas condiciones de placidez que los boomers, por cierto, nunca conocieron, porque de los boomers se puede decir muchas maldades, se puede criticar mucho a los boomers, se les puede verter una leyenda negra. Estamos de acuerdo con eso, y de hecho se ha hecho, a veces muy injustamente, pero lo que a los boomers no se les puede negar es que los supervivientes han tenido una capacidad de trabajo que ningún milenarista puede alcanzar. Un boomer puede trabajar 24 horas al día durante los 365 días del año, y si al cabo de ese tiempo le ofrecen más poder, duplicará su jornada laboral. Los boomers son capaces de vivir días con 26 y 27 horas. Es decir, es una generación de monstruos en muchísimos aspectos, los que han sobrevivido, otros no, otros han caído a lo largo de la vida, como caeremos todos más tarde o más temprano. Pero los boomers son auténticos bestias laborales y se les mueve el poder, y los milenaristas fueron en este punto más confiados y más acomodaticios. Y llega luego la siguiente generación, lo que yo llamo la generación cervantina, los que ya nacen en el siglo XXI o en los ultimísimos años del siglo XX. Estos chavales ya nacen advertidos de muchos peligros, no confían en las promesas, no confían en la democracia, no lo dicen porque no saben a quién contárselo, no se fían de sus interlocutores, desconfían de lo que ven porque saben que la realidad es una y la apariencia es otra. Tienen, por eso los llamo generación cervantina, ante sí, un mundo que es muy semejante al de Cervantes, donde se les ha dicho que la realidad es una mentira, pero ellos en realidad consideran que la mentira es la forma que tiene el siglo XXI de interpretar la realidad, y por eso no confían en esas interpretaciones. Naturalmente no todos son iguales, y muchos sí, indudablemente siguen la inercia de la mayoría y se dejan engañar, como todos nos hemos dejado más o menos, unos más que otros, arrastrar o influir por determinadas tendencias. Pero hay una diferencia muy importante entre boomers y milenaristas, pero la diferencia mayor es la que supone ya la forma de vida que caracteriza a los nacidos en el siglo XXI. Los nacidos en el siglo XXI no tienen absolutamente nada que ver con los boomers y tienen muy poco que ver con los milenaristas. Ahí sí que hay una fractura muy importante. Los boomers y los milenaristas se parecen más entre sí de lo que se parece la generación cervantina a cualquiera de las generaciones anteriores. Y digo esto basándome en hechos reales de experiencia personal. Llevo más de 30 años impartiendo docencia en la universidad, tanto en España como fuera de España. He visto a mucha gente joven envejecer y algunos, por desgracia, morir. He visto también morir a la literatura en la universidad. A mí se me ha muerto la literatura en las manos, en la universidad. Yo he visto morir la literatura en la universidad. Cuando yo empecé en la universidad, la literatura estaba viva, y hoy día no existe la literatura en la universidad. Hoy se estudia Lady Gaga en los libros de texto de literatura, que es lo que han aprendido muchos profesores de literatura hoy, o Bob Dylan, o este tipo de cosas. Pero he visto a tres grandes movimientos generacionales con los que he convivido, los boomers, los milenaristas y la generación cervantina. Los tres son muy diferentes entre sí, y desde luego, si algún cambio trae el siglo XXI, ese cambio tiene una cita con la generación cervantina que tendrá mucho que decir al respecto,
porque es una generación que no cree en nada, está ya muy desengañada, está muy advertida de los peligros a los que se enfrenta y por lo tanto va a desarrollar una astucia y una capacidad de resistencia con la que quizá el sistema no cuenta. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre en este punto. Pero la democracia no resuelve problemas haciendo informes. Los informes explican las cosas, pero no resuelven. No hay que confundir una explicación con una solución. Entonces, ¿a qué desenlaces podemos llegar? Pues, ¿qué significa que un milenarista de 39 años tenga el mismo acceso a la vivienda que un miembro de la llamada generación X, que no se sabe muy bien qué es esa generación, lo hubiera tenido con 25 años? Pues no significa una desigualdad generacional, significa que el mundo ha cambiado violentísimamente y que a una generación le toca enfrentarse a un mundo que es completamente diferente al que se enfrentó la generación anterior. Por eso toda educación es un fracaso, porque la educación es el conjunto de prejuicios que los adultos imponen a los más jóvenes para formarlos en un mundo que cuando estos jóvenes sean adultos ya no existirá. Por lo tanto, la educación con frecuencia es un retroceso, es un sistema de prejuicios de adultos, en definitiva. Por otro lado, ¿estamos ante una crisis de acceso a la vivienda o ante una transformación estructural del modelo de propiedad? Porque yo creo que estamos ante una crisis del concepto de propiedad, no solamente ante un problema financiero de signo generacional. Es que aquí hay una crisis de propiedad porque no se sabe muy bien qué es la propiedad, ni se quiere saber muy bien lo que es la propiedad. ¿Por qué? Pues porque si se quisiera saber lo que es la propiedad, llegaríamos a la conclusión de que el concepto de propiedad que se les impone a los milenaristas no tiene nada que ver con el concepto de propiedad que los boomers tenían. De hecho, el boomer tiene un concepto muy claro de propiedad y defiende su propiedad con uñas y dientes, porque la propiedad para el boomer es poder. Y el hecho de que el boomer generara una sociedad donde los que vienen después carecieran de propiedad es precisamente porque quiere una sociedad donde la propiedad sea exclusivamente de los boomers. Y esto explica que el milenarista no tenga recursos para ser propietario y que se vea condenado y expuesto al co-living, algo inconcebible para un boomer completamente. De tal manera que aquí no hay simplemente una diferencia generacional o un cambio de modelo financiero, hay claramente un concepto diferente del título de propiedad, porque no digamos nada, y esto lo mencionamos aquí, lo que voy a decir ahora mismo. ¿Cuántas veces se induce a que padres deshereden a los hijos? ¿Cuántas veces se induce a que la herencia no vaya genealógicamente de padres a hijos, sino que los padres puedan desheredar a los hijos y donar su herencia a determinadas instituciones? ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de dejar al ser humano del siglo XXI en un estado de vulnerabilidad absoluta, donde la familia deje de ser una unidad estructurada de beneficio y protección para dejar al ser humano a la intemperie completamente. Ese es el mundo que hemos destruido para las generaciones más jóvenes, no el mundo que hemos construido para las generaciones más jóvenes. Y no les hablo ya de las promesas de guerra después de haber estado décadas prometiendo la paz. O sea, la Europa que educaba a los jóvenes para la paz, ahora quiere llevarlos a la guerra, como esta Alemania que ha tenido que retrotraerse en cuestión de horas prácticamente de la medida que imponía a los chavales, varones, a los hombres, no poder salir del país sin pedir una autorización al ejército si la salida del país era superior a 3 meses. Entonces aquí hay una crisis del concepto de propiedad. Y hay también una crisis del concepto de riqueza. Entre otras cosas, ¿por qué la riqueza de los milenaristas es similar a la de la generación anterior, pero sin embargo vale menos? ¿Por qué el valor de cambio vale menos? ¿Y por qué el valor de uso vale menos también? Pues porque, evidentemente, la riqueza se gestiona de una forma tal que hay una generación que impide que la otra tenga una riqueza con el mismo valor de la generación anterior, porque se han adueñado del valor de la riqueza, ya no solo de la riqueza misma, y esto tiene unas consecuencias realmente insólitas o inesperadas en lo que se suponía que sería la trayectoria económica de las últimas décadas. Hay también una crisis del concepto de riqueza, como hay también una crisis del concepto de propiedad. Por otro lado, ¿dónde se dirime esto? Pues en la lucha, en la pugna entre la diferencia de alquiler y propiedad. La gente no puede acceder a la propiedad y solo le queda el alquiler.
Y es que también se dinamita el alquiler porque las condiciones del alquiler se han radicalizado y se han sometido a una tensión tan grande que van a parar a los fondos de inversión y dejan de estar en manos de la titularidad de particulares. Los particulares renuncian al alquiler por inseguridad jurídica y este alquiler va a parar a fondos de inversión que puede elegir muy crudamente cómo someter a la población a un régimen de alquiler que pasa del usufructo de la vivienda al usufructo de la habitación. Pasamos de vivir en una casa a vivir en una habitación compartiendo váter. En tal manera que, fíjense ustedes, si la riqueza neta equivale a la capacidad de acceso pues a una estabilidad residencial que se reduce, esa reducción se reduce todavía más a una habitación. Es decir, el alquiler es un espejismo, porque en realidad uno no alquila una vivienda, alquila una habitación. Y que no lleguemos ya a tener que compartir cama como hoy se comparte habitación o vivienda. Es decir, que la propiedad se desvanece. Y esto lo mencionamos en el fracaso de la felicidad, que es también el fracaso de la propiedad. Es decir, cuando en este libro que presentaremos en el Ateneo Jovellanos el viernes 24 de abril a las 7 de la tarde con la psicóloga Esther Blanco García, en este libro hablamos del fracaso de la felicidad, porque aquí la felicidad es una palabra eufémica por otros tabúes, porque es el fracaso de la democracia, el fracaso de la propiedad, el fracaso del dinero, en definitiva, que se virtualiza cada vez más, que se mercantiliza en unos términos inaprensibles incluso a las instituciones jurídicas, porque no pueden confiscar monedas virtuales, por ejemplo. Es decir, es el fracaso de la paz, porque manda a la gente a la guerra, es el fracaso de la libertad, porque la gente cada vez trabaja más horas. ¿Cómo se puede hablar de felicidad en el trabajo cuando las condiciones laborales empiezan a parecerse cada vez más a las de un proletariado decimonónico propio de la época del mundo victoriano anglosajón? Es decir, estas cuestiones indudablemente que ponen el dedo en la llaga del alquiler y de la propiedad de la vivienda son absolutamente decisivas en este siglo XXI. ¿Y qué papel han tenido los precios de la vivienda en la ruptura de ese ascensor social entre generaciones? Pues aquí se presentan como una consecuencia, pero probablemente son una causa, no solo una consecuencia. Es que la desigualdad generacional no tiene como consecuencia la incapacidad de comprar una vivienda. Es que la incapacidad de comprar una vivienda es causa de todos los males subsiguientes. Y en cierta manera hay razones para considerar que son ambas cosas, causa y consecuencia, que se retroalimentan constantemente. Y claro, cuando incurrimos en un circuito de retroalimentación, pues entramos en una espiral de la que resulta muy difícil salir si no es por la puerta de la revolución, pero de la revolución inversa, porque ¿cómo parar un centrifugado de estas dimensiones? Este es el gran problema. El sistema premia a quien ya tiene vivienda y castiga a quien no la tiene. No se puede interpretar el problema en estos sentidos, como de castigo, porque esto es asumir una concepción calvinista de la vida, en virtud de la cual si te van bien las cosas es porque lo mereces, y si te van mal las cosas es porque también lo mereces. Pero es que hay gente a la que le van mal las cosas y no lo merece, y hay gente a la que las cosas le van muy bien y no lo merecen tampoco. Es que la justicia no es consciente. La justicia tiene los ojos vendados, y no por ser justa, sino por ser inconsciente. Esto es el gran problema del siglo XXI y de toda la historia, pero hoy este problema nos llega muy cerca. La justicia es ciega, no por invidente, sino por inconsciente, no por ecuánime, sino por irresponsable. Hablo de la justicia de la fortuna, no de la justicia de los tribunales. Pero la fortuna también es ciega como la justicia, porque mueve su rueda con una arbitrariedad que no corresponde a lo que la gente merece. Es muy arbitraria, y realmente cogerle el tino, cogerle la aguja de marear a la justicia como a la fortuna es realmente muy difícil. Por eso digo que la justicia, como la fortuna, en tanto que fortuna, es ciega no por ecuánime, no por justa, sino por inconsciente. La justicia es mucho más inocente o ignorante, que es el término tabú por ignorante, inconsciente, porque verdaderamente no da a cada cual lo que merece, sino lo que le toca. De ahí la desigualdad de las generaciones y tantas otras desigualdades habidas y por haber en este mundo. De esta manera, ¿cuál es la solución al problema? Yo no lo sé.
Ojalá yo tuviera la solución. Yo tengo algunas explicaciones, de las cuales tal vez puedan derivarse soluciones, pero la solución no es colectiva, la solución es individual. Entonces a veces cuando la gente me pregunta, es que usted da explicaciones y hace críticas, pero no da soluciones. Y ustedes se creen que si yo tuviera la solución se la iba a ocultar, pero ustedes se creen que las soluciones a estos problemas se obtienen preguntando a la inteligencia artificial, ni a una inteligencia natural le pueden preguntar cuál es la solución. La solución es individual, la solución la tienen que dar ustedes, a partir de las explicaciones a las que se les puede proporcionar algún sentido, a partir de un lado o del otro. Pero miren, voy a terminar con una observación muy interesante. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece en el Quijote la palabra vivienda? La palabra vivienda, la palabra clave de este siglo XXI en las disputas generacionales. ¿Saben cuántas veces aparece en el Quijote la palabra vivienda? Una vez, una sola y única y exclusiva vez. Es lo que se llama un ápax, con H y con X. Cuando una palabra aparece solamente una vez en una obra literaria se llama ápax. Pues solo aparece una vez la palabra vivienda en el Quijote. No porque no hubiera problemas de vivienda en la época en la que escribe Cervantes, sino porque se resolvían los problemas de vivienda con mucha más libertad de lo que se pueden resolver hoy los problemas de vivienda. En aquel tiempo, para construir una vivienda no hacía falta pedir tantos permisos, ni tantas limitaciones imponía el Estado para el que quisiera construirse una vivienda. La palabra vivienda aparece en el Quijote una sola vez cuando Sancho Panza dice que su amo tiene que casarse, que Don Quijote tiene que casarse, y le dice Don Quijote, no, yo no me caso. Don Quijote tiene vocación de célibe, totalmente, para ejercer con libertad su caballería andante y ejercer su declaración de amor en exclusiva a Dulcinea del Toboso, pero no casarse con ella. La quiere para adorarla, pero no para casarse con ella. El objetivo de Don Quijote es hacer de Dulcinea del Toboso una novia perpetua y metafísica, platónica, pero no una mujer, no una cónyuge, en definitiva, no un cónyuge. Y entonces Sancho le dice, cásese usted, ¿con quién? Con la princesa Micomicona, con la falsa princesa Micomicona, interpretada por Dorotea. Y dice, cásese con la princesa Micomicona, ¿por qué? Porque si se casa con ella, usted se hace dueño del reino de Micomicón, es un gran reino, y entonces a mí me puede dar una de las ciudades. Y procure, le dice Sancho, procure que ese territorio que usted me dé a mí tenga vistas al mar, sea costero, que la vivienda sea costera, porque de esa manera yo podré mantener relaciones comerciales marítimas como mantenían básicamente los colonizadores. Fíjense que las ciudades españolas no se sitúan, no se ubican esencialmente en zonas costeras, como sí hacían, por ejemplo, los portugueses y sobre todo los holandeses y anglosajones, para ejecutar más activamente la depredación. El modelo de ciudad hispana es con frecuencia una ciudad interior, es con frecuencia, no en exclusiva, una ciudad interior para organizar una gestión política, no tanto una depredación financiera. Lo cual no es incompatible tampoco con la depredación financiera, porque los imperios no son ni exclusivamente depredadores ni exclusivamente civilizadores. Las cosas van mezcladas, no son tan maniqueas como se trata de presentar. Pero Sancho tiene una mentalidad Sancho habla aquí como podría hablar Jefferson, es decir, quería tener esclavos, quería tener esclavos negros trabajando a su servicio, y quería una ciudad con vistas al mar, no por afán turístico, sino por afán de gestión, de poder, ¿no? En definitiva, en una mentalidad. Y Don Quijote le dice que de eso ni hablar, que de eso nada, que le dará un reino, pero no para andar dedicándose a esas cosas. Y Sancho dice que la vivienda sea costera, que la vivienda sea en la costa. Esto casi hoy podría ser un lema publicitario de las agencias de publicidad inmobiliarias de viviendas en la costa, ¿no? Sancho Panza recomienda una vivienda en la costa, y además utiliza la palabra vivienda. Es la única vez, en la primera parte del Quijote, en la segunda parte no aparece nunca, donde leemos la palabra vivienda. Ya saben que yo les prometo a ustedes una edición del Quijote antes de que termine este año. Cuando ustedes me preguntan qué edición del Quijote leo, la que yo les voy a hacer a ustedes en noviembre de este año. En noviembre de este año les prometo una edición del Quijote. Pero por el momento, veámonos el viernes 24 de abril a las 7 de la tarde a la compañía del Ateneo Jovellanos de Gijón, en el Ateneo Jovellanos de Gijón, en compañía de Esther Blanco García, la psicóloga Esther Blanco García,
psicóloga, directora de la Clínica de Psicoterapia y Personalidad Persum de Oviedo, en Gijón. Estaremos en Gijón, Ateneo Jovellanos, viernes 24 de abril a las 7 de la tarde. Hablaremos del fracaso de la felicidad. Pero yo les prometo, y yo siempre cumplo mis promesas, un Quijote antes de que termine este año, 2026. Se lo prometo para noviembre de 2026. Lean ese Quijote. Ahí encontrarán muchas cosas que las élites intelectuales que se han apoderado en los últimos tiempos del Quijote no les han contado nunca. Pero esto ya es otra historia.